Ninguna mujer mayor debería jamás escuchar lo que yo escuché aquella mañana. Mamá, quiero vivir mi vida. Tú necesitas ir a un asilo. Así sin temblarle la voz, como si yo fuera un estorbo, como si mis décadas de sacrificios fueran polvo. Yo pensé que había tocado fondo, que la traición de mi propia sangre ya no podía doler más, pero me equivoqué, porque lo que ocurrió después, lo que descubrí cuando abrí la puerta de mi casa y vi quién estaba ahí, fue un golpe tan brutal, tan inesperado, que incluso hoy, mientras narro esta historia real, mis manos tiemblan. Mi hijo quería enviarme a un asilo, pero lo que pasó después lo arrodilló ante la verdad. Cuando mi hijo pronunció aquellas palabras, «Mamá, quiero vivir mi vida, necesitas ir a un asilo», sentí que el aire de mi casa se volvía más pesado que los años mismos. No era la primera vez que me hería, pero sí fue la primera vez que entendí que algo dentro de él había cambiado de una manera que yo, en mis 70 años, jamás había imaginado. Y duele, porque esta es una historia real, una que todavía me parte el alma cada vez que la cuento. Me quedé de pie junto a la mesa del comedor, sosteniendo con las dos manos la taza tibia que acababa de servirle. Él ni siquiera la miró. Tenía prisa, siempre tenía prisa. Yo, en cambio, cargaba una prisa distinta, la de un corazón que intenta comprender la traición de su propia sangre. Un asilo, mamá. Es lo mejor para todos. Eso dijo. Para todos, dijo, como si yo no formara parte de ese todos. Afuera, la mañana avanzaba con la paz que yo ya no tenía. La luz entraba por la ventana y acariciaba el mantel bordado que había hecho años atrás, cuando mis manos eran más firmes y mi familia todavía era una promesa, no una herida abierta. Él evitaba mis ojos. Ese detalle, ese pequeño gesto, fue lo que más me destruyó, porque una cosa es que te hablen con dureza, otra es que no encuentren el valor para mirarte cuando te están arrancando una parte del alma. Respiré hondo, tratando de mantener una dignidad que se escurría como agua entre los dedos. ¿Un asilo, hijo?, pregunté con voz baja, casi un susurro. Pero él no contestó. Guardó su celular en el bolsillo y miró hacia la puerta, como si ya hubiese terminado la conversación, como si yo ya no significara nada. En mi interior, un recuerdo se abrió como una vieja grieta. El día en que lo sostuve en brazos por primera vez, cuando su vida cabía en mi pecho y yo creía que jamás me daría la espalda. Qué ingenua fui. La soledad se sentó conmigo en esa cocina. Una soledad que pesa distinto cuando eres una mujer mayor, cuando sabes que el mundo no te espera, que ya no tienes la velocidad de antes, ni la fuerza física, pero sí una fortaleza interna que nadie ve, una fuerza interior que nace del dolor acumulado y del amor que nunca se apaga. He estado buscando lugares, mamá. Hay uno que tiene buena reputación. No te preocupes, vas a estar bien. Eso último, vas a estar bien. Fue la frase más cruel, porque no era consuelo. Era una sentencia. Mi garganta ardía, pero mi voz seguía siendo suave. Yo estoy bien aquí, en mi casa, con mis cosas, con mis memorias. Él suspiró, molesto, como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, no entiendes. Yo necesito vivir mi vida. ¿Y tú? Tú necesitas cuidados. La palabra cuidados se me clavó en el pecho. No por la idea en sí, sino por lo que escondía. Él no quería cuidarme. No quería el peso. No quería la responsabilidad. Esa era la verdad. Y aunque yo llevaba una vida entera dándole todo, él ahora me empujaba hacia una puerta que yo no había elegido. No lloré. No le di ese gusto. Pero por dentro, me rompí. Me rompí como se rompen las cosas antiguas, en silencio, sin que nadie lo note, pero para siempre. Cuando salió, cerró la puerta con suavidad. Ese detalle me hirió más que si la hubiera azotado. La suavidad es para los extraños, para los compromisos sociales, para quedar bien. No para una madre. Me quedé sola en la cocina, escuchando el eco de sus pasos alejándose. Todo estaba quieto, demasiado quieto.
La luz seguía entrando por la ventana, iluminando el mantel que yo misma bordé. La casa parecía más grande, más vacía, como si respirara la misma soledad que yo. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo, miedo real, miedo de quedarme sin mi hogar, sin mis recuerdos, sin mi lugar en el mundo. Y mientras miraba la taza de café que él había dejado intacta, entendí algo. Esa no sería la última humillación, era apenas el inicio, y aunque aún no lo sabía, lo que ocurriría después, lo que estaba por descubrir dentro de mi propia casa, lo haría caer de rodillas ante la verdad. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo, sentí que la casa quedaba suspendida en un silencio espeso, como si incluso las paredes contuvieran la respiración para no presenciar mi derrumbe. A veces la vida te hiere sin aviso, pero otras veces te golpea después de décadas de aguantar pequeñas punzadas que nadie ve. Esta es mi historia real, y aún ahora, mientras la cuento, me sorprende la profundidad del corte. Me quedé inmóvil por un largo momento, mirando hacia el corredor, esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Tal vez que él regresara. Tal vez que dijera que era una broma, que había hablado sin pensar. Pero las palabras que pronunció no salieron de un arrebato. Salieron de una decisión. Y esa certeza me dolió más que el propio mensaje. Volví a sentarme lentamente a la mesa, con las manos temblando levemente. El olor del café aún caliente se mezclaba con algo más antiguo, una sensación agria que me recordaba que en esta familia, desde hace años, el cariño se había vuelto un visitante ocasional. Mis ojos se posaron en el mantel bordado, y de pronto una memoria se abrió como una grieta. Recordé a mi hijo, pequeño, sentado en esa misma mesa mientras yo remendaba su ropa para que no pasara frío en invierno. Recordé sus manitas manchadas de pintura cuando hacía dibujos para mí. Recordé su voz llamándome mamá con un amor tan puro que me hacía pensar que jamás conoceríamos la distancia. Pero la vida, ¡ay, la vida! Se encarga de enseñarnos que ni el amor más grande está a salvo de la ingratitud humana. Me puse de pie y caminé por la cocina, tocando los objetos como si fueran testigos mudos de mi caída. Abrí la alacena, todo en orden. Abrí el refrigerador, lo mismo, nada fuera de lugar. Nada que me dijera por qué mi propio hijo quería expulsarme de mi casa. Pero algo dentro de mí, un presentimiento suave, tenso, como un hilo que se estira sin romperse, me decía que esa conversación era apenas la superficie. Había algo más, algo que él no estaba diciendo. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. Las lágrimas querían salir, pero me negué. Cada lágrima, a mi edad, pesa más, y no pensaba regalárselas a nadie. El reloj colgado en la pared marcaba las 11 de la mañana. La luz comenzaba a cambiar, extendiendo sombras largas que se arrastraban por el piso. Esas sombras parecían seguirme, como si supieran que mi destino estaba empezando a torcerse. Tomé mi suéter y fui hasta la sala. El silencio de la casa era tan profundo que podía oír mis propios pasos. Sentí de nuevo ese miedo quieto. Ese miedo de una mujer mayor que sabe que el mundo no tiene paciencia para quienes ya pasaron los 60. Y mientras me sentaba en el sillón, un pensamiento oscuro se me clavó en el pecho. ¿Y si ya me habían quitado el lugar en el corazón de mi hijo y ahora querían quitarme también el lugar en el mundo? La idea me estremeció. Justo entonces, el teléfono sonó. Su sonido rompió el silencio como un trueno. Contesté con voz suave. Del otro lado, una voz femenina, apurada, fría. Señora, habla desde la residencia Santa Alma. Su hijo nos contactó. Dice que quiere avanzar con el proceso. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Qué proceso?, susurré. El ingreso al asilo, señora. Su hijo pidió información. Necesitamos sus documentos. El mundo se me vino encima.
Ni siquiera me había dado tiempo de respirar después de su partida, y él ya había comenzado los trámites. Así era la verdadera magnitud de su decisión. No era una conversación, no era una posibilidad, era un plan en el que yo no tenía voz. Colgué con la mano temblorosa. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si pudiera entregarme respuestas, pero lo único que sentí fue una punzada profunda, una mezcla de tristeza y traición. Esa llamada me reveló algo. Mi hijo no solo quería vivir su vida, quería deshacerse de mí. Y aunque todavía no lo sabía, la razón verdadera, la que él intentaba ocultar, estaba más cerca de salir a la luz de lo que imaginaba. Cuando colgué el teléfono, sentí que el mundo se detenía en un punto exacto entre el dolor y la incredulidad. A veces, cuando una mujer mayor recibe un golpe emocional tan fuerte, su cuerpo no reacciona de inmediato. Primero se quiebra el alma, luego llega el temblor. Y así estaba yo, quieta por fuera, desmoronada por dentro. Me quedé sentada en el sillón, apretando el teléfono contra el pecho como si fuera un objeto capaz de devolverme alguna respuesta. La sala estaba silenciosa, apenas iluminada por la luz que entraba por la ventana, una luz suave, casi tímida, como si también ella sintiera vergüenza de presenciar mi caída. En esos momentos de soledad tan profunda, los recuerdos comienzan a abrirse paso sin pedir permiso. Y el mío llegó con el aroma a jabón casero y el murmullo de una cuna. Me vi a mí misma, con poco más de 20 años, sosteniendo a mi hijo recién nacido. Recuerdo el cansancio de aquellas madrugadas, cuando yo trabajaba jornadas enteras, limpiando casas ajenas, y luego volvía a la mía para arrullarlo, alimentarlo, consolarlo. Mi vida entera giraba en torno a ese pequeño ser que ahora me quería sacar de mi casa como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Ese contraste, la entrega absoluta de una madre y la indiferencia absoluta de un hijo adulto, es una herida que no sangra por fuera, pero te desgasta lentamente por dentro. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire sabía a tristeza. Me levanté despacio, porque a esta edad los huesos no perdonan movimientos bruscos, y caminé hacia la habitación. Necesitaba sentarme frente al espejo. No sé por qué, tal vez para preguntarle a la mujer que me devolviera la mirada qué había hecho tan mal para merecer esa traición. El espejo no fue compasivo. Reflejó mis arrugas, mi cabello canoso recogido con cuidado, mis ojos cansados pero todavía firmes. Reflejó también el temblor de mis manos, ese temblor que llegaba cada vez que el corazón me exigía más fuerza de la que yo tenía. ¿En qué momento dejaste de ser la prioridad de tu hijo? Susurré, y mi voz sonó tan suave que casi se perdió en el aire. Me observé largo rato, no con vanidad, con incredulidad, porque una mujer que trabajó toda la vida, que sostuvo una familia sola, que cargó con sacrificios sin pedir aplausos, ¿merece ser enviada a un asilo como si fuera un estorbo? No, y aunque lo pensara, aunque me sintiera débil, algo dentro de mí, esa fuerza interior que nace cuando una madre es arrinconada, comenzó a despertar. Caminé hacia el armario y abrí la puerta. Entre cajas viejas y carpetas llenas de documentos, guardaba algo que no había tocado en años. Una caja de madera clara con una cinta desgastada. Era mi caja de memorias, mi refugio, mi tesoro. La tomé con ambas manos y la llevé al borde de la cama. Me senté, respiré hondo y la abrí. Adentro había fotografías amarillentas, cartas dobladas, dibujos infantiles hechos con crayolas gastadas y un sobre cerrado con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi madre. Lo tomé entre los dedos, sintiendo cómo la nostalgia se me instalaba en el pecho, pesada como una piedra. Recordé entonces las palabras que mi madre me dijo cuando yo era joven, palabras que regresaron ahora como una advertencia. Las heridas de la sangre son las que más duelen, pero también son las que más enseñan. Tal vez era cierto. Tal vez esta historia real que estaba viviendo no era una destrucción, sino una lección de vida, una que aún no terminaba de revelarse.
Tomé una fotografía de mi hijo cuando tenía 6 o 7 años. Estaba sonriendo, con el rostro manchado de chocolate, sentado en el patio de la casa que con tanto esfuerzo había comprado yo sola. Su sonrisa era sincera, su mirada, limpia. No había rencor, ni egoísmo, ni frío en esos ojos infantiles. ¿Qué había pasado? ¿Qué lo había endurecido tanto? ¿Qué lo había llevado a pensar que la solución era alejarme? Mientras me hacía esas preguntas, escuché un ruido proveniente de la cocina. Un sonido leve, metálico, como si una llave rozara la cerradura. Me quedé inmóvil, la caja aún en mis manos, el corazón golpeando con fuerza. No esperaba a nadie. Mi hijo no debía regresar hasta varias horas después. Ese sonido fue el primer aviso de que algo más estaba por revelarse. Algo que yo no buscaba, pero que el destino, cruel y sabio, había decidido mostrarme. Y aunque aún no lo sabía, ese ruido sería el comienzo del descubrimiento que pondría a mi hijo contra la pared y lo obligaría a enfrentar la verdad que él mismo había intentado ocultar. El sonido volvió a escucharse, un roce metálico, suave pero inconfundible, como si alguien intentara abrir la puerta con demasiado cuidado o con demasiada culpa. Me quedé quieta en la cama, con la caja de memorias sobre las piernas. Por un instante pensé que mi corazón me estaba jugando una mala pasada, pero no. El ruido se repitió, esta vez un poco más claro. Un clic húmedo, casi tímido. Era la cerradura. Alguien estaba entrando en mi casa. Me puse de pie con lentitud, porque las mujeres de mi edad no podemos levantarnos de golpe, aunque el alma tenga prisa, y avancé por el pasillo. Cada paso resonaba en las baldosas, y ese eco se mezclaba con un pensamiento que comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si mi hijo ya no actuaba solo? Porque cuando un hijo se aleja, duele. Pero cuando un hijo deja que otra persona decida por él, esa es otra clase de traición. El pasillo era largo, estrecho, casi oscuro. La luz que venía de la cocina apenas delineaba las paredes. No encendí la lámpara. No quería que quien estuviera allí supiera que yo me acercaba. Mientras avanzaba, recordé algo que me había pasado por alto. Días atrás, mi hijo recibió un mensaje en su celular mientras almorzábamos. Él lo escondió rápidamente, como si yo no debiera verlo. Y aunque fingió que era algo sin importancia, ahora entendía que nada había sido inocente. Cuando llegué a la esquina del pasillo, escuché claramente 2 sonidos. Primero, un suspiro. Luego, el crujido de una gaveta siendo abierta. No era mi hijo. Él nunca entraba a la casa sin hacer ruido y, sobre todo, no buscaba cosas en mis gavetas. Él siempre estaba demasiado apurado para eso. Entonces la vi, una silueta delgada, de cabello recogido, frente al mueble de la cocina, revisando mis cajones como si fueran suyos. Con movimientos rápidos, nerviosos, casi ansiosos, mi corazón se apretó. La conocía, la había visto demasiadas veces. Su perfume aún flotaba en la casa incluso horas después de que viniera a visitar. Era mi nuera, la mujer que desde hace años había logrado lo que ninguna adversidad de mi vida pudo lograr. Quitarme el cariño de mi hijo, gota a gota, hasta dejarlo reseco y frío. Ahí estaba, allí en mi cocina, buscando algo que yo no había autorizado. Sentí como la sangre me subía al rostro, una mezcla de rabia, tristeza y ese orgullo silencioso que solo una madre herida conoce. No entré de inmediato. La observé desde la penumbra. Quería saber qué buscaba. Quería entender por qué su presencia siempre venía acompañada de desorden, decisiones apresuradas y susurros que mi hijo nunca quería explicarme. Ella abrió otra gaveta. Sacó un sobre blanco. Lo miró contra la luz, tratando de ver lo que contenía. No lo abrió, pero presionó el sobre entre sus dedos como si midiera su grosor. Era un sobre con documentos. Mis documentos. Papeles importantes que yo guardaba desde hacía años. Sentí un escalofrío, no por miedo,
sino por la confirmación de algo que ya venía sintiendo. Ella no quería que me cuidaran. Ella quería controlarlo todo, incluso mi destino. Los rumores de asilo no venían solo de mi hijo, venían de ella. Esa mujer que, con voz suave y modales finos, había logrado moldear a mi hijo como si fuera de barro. Di un paso hacia adelante. La madera del piso crujió. Ella se giró bruscamente. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos, fríos. Los míos, firmes. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté con voz pausada. No grité, no hacía falta. A cierta edad, la dignidad habla más fuerte que cualquier alarido. Ella tragó saliva. «Tu hijo me dio la llave. Vine a ayudarte a organizar tus cosas. Ayudar». Siempre usaba palabras suaves para justificar acciones duras. La suavidad del veneno más dulce. Me acerqué un poco más. «No necesito que organices nada. No sin mi permiso. Es por tu bien». «No, no lo es». Ella guardó el sobre rápidamente detrás de su bolso. Pensó que yo no lo había visto, pero lo vi. Vi absolutamente todo. Y mientras la miraba, algo dentro de mí, esa fuerza interior que uno cree dormida hasta que la vida la despierta con fuego, se encendió. Yo no iba a permitir que me sacaran de mi casa, no sin luchar, no sin entender qué estaban escondiendo, no sin descubrir por qué mi hijo había cambiado tanto de la noche a la mañana. Ella tomó su bolso, dijo que volvería en otra ocasión, y se fue. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió al silencio, pero esta vez no era un silencio triste, era un silencio alerta, un silencio que presagiaba que un secreto familiar estaba por salir a la luz, y que yo, una mujer que había sido subestimada por demasiado tiempo, estaba a punto de descubrirlo. Después de que mi nuera salió, la casa quedó impregnada de un olor extraño. No era perfume, no era comida, era el olor de la intromisión. Ese aroma tenue, casi invisible, que solo una mujer mayor reconoce cuando alguien ha movido sus cosas sin permiso, cuando el hogar deja de ser un refugio y se convierte en territorio invadido. Cerré la puerta con cuidado. No quería que se escuchara mi temblor interno. A veces, la dignidad se protege en los pequeños silencios. Me apoyé en la madera fría y respiré hondo. Mi corazón todavía latía con fuerza, no por el miedo, sino por la confirmación. La idea del asilo no había sido de mi hijo. Había nacido de alguien más, de ella, de esa mujer que parecía querer reorganizar mi vida como si fuera un cajón más de la cocina. Caminé hacia la mesa. El mantel bordado estaba ligeramente corrido. La gaveta donde guardaba los documentos seguía entreabierta. El ambiente tenía una quietud incómoda, como si la casa misma hubiera presenciado algo indebido. Me acerqué a la gaveta y revisé su interior. Papeles movidos, carpetas desplazadas hacia un lado. Un recibo que yo misma había colocado en el fondo ahora estaba encima. No era desorden, era inspección. Me senté lentamente. A mi edad, sentarse ya es un diálogo con el cuerpo, un recordatorio de que cada movimiento tiene un costo. Mientras mis manos repasaban los papeles, algo me hizo detenerme. Un folder verde, uno que creía haber guardado bajo llave. Lo abrí. Faltaba un documento. El documento que contenía la única propiedad que quedaba a mi nombre, la única herencia que podía dejar, lo único que ellos no deberían manipular. Sentí un escalofrío. No por el papel en sí, sino por lo que significaba. No me querían lejos por mis cuidados. Me querían lejos para tener control. Levanté la mirada. Las sombras de la tarde comenzaban a filtrarse por la ventana, dibujando líneas largas y grises en el piso. La luz había cambiado, igual que mi realidad. Tomé aire y me obligué a mantener la calma. Las madres aprendemos a no mostrar miedo cuando la vida se agrieta. Es un instinto antiguo, una forma de protegernos aunque nadie más nos proteja. Me levanté para preparar un té, una costumbre vieja que siempre me había ayudado a pensar. Mientras el agua calentaba, la casa parecía escucharme. Sentí ese silencio tenso, expectante,
como si los muros también supieran que algo estaba por estallar. Fue entonces cuando mi celular vibró. Un mensaje de mi hijo. Mamá, pasaré más tarde. Necesitamos hablar de tu futuro. Mi futuro. ¡Qué ironía! Hablarme de mi futuro como si él fuera dueño del mío. Como si yo fuera una carga que debía reubicarse en algún rincón del mundo donde no estorbara. Me quedé mirando la pantalla, sin contestar. No tenía fuerzas para una discusión inmediata. Y, además, yo necesitaba algo que había perdido hacía mucho tiempo: estrategia. Porque a veces la vida te obliga a dejar de ser madre para convertirte en sobreviviente. El agua hirvió. Vertí el té, dejando que el aroma a hierbabuena llenara la cocina. Ese olor siempre me había calmado, pero no esta vez. Ahora sabía demasiado. Ahora veía las piezas del rompecabezas que no había querido mirar. Mientras me servía la taza, escuché 2 golpes en la ventana. Me sobresalté. Pero no era una persona, era el viento. Un viento que esa tarde sonaba más fuerte, como si quisiera advertirme algo. Me senté con el té entre las manos. La taza tibia contrastaba con el frío que se había instalado dentro de mí. Pensé en mi hijo, en cómo, de un niño dulce, se había convertido en un hombre distante que ahora hablaba de mi vida como si fuese un trámite. Pensé en mi nuera, en sus pasos silenciosos, en ese sobre escondido, en su insistencia disfrazada de amabilidad. Y mientras mi mente conectaba todo, una certeza comenzó a dibujarse. Ellos estaban preparando algo grande, algo que afectaba directamente mi futuro y mis bienes. El asilo era solo la excusa. Lo demás, aún no sabía qué era, pero lo iba a descubrir. La puerta principal volvió a sonar levemente. No era alguien entrando. Era como si la madera vibrara, como si el destino tocara para recordarme que mi vida estaba a punto de cambiar. Entonces hice algo que no había hecho en años. Fui a mi cuarto, abrí el cajón más profundo de mi cómoda y saqué un pequeño cuaderno de tapas negras. Mi diario, mi testigo silencioso, mi único aliado. Si mi hijo y mi nuera creían que yo iba a dejar que decidieran por mí, estaban a punto de aprender que incluso una mujer hecha de arrugas y recuerdos tiene derecho a defender su vida. Porque yo no iba a rendirme. No mientras un secreto familiar estuviera creciendo en las sombras, esperando ser descubierto. A la mañana siguiente, desperté con un presentimiento extraño. No era miedo. Era la sensación amarga de que algo se estaba preparando en mi ausencia. Algo que no venía de Dios ni del destino, sino de manos humanas, de manos familiares. Me levanté despacio, porque a esta edad el cuerpo pide permiso para cada movimiento, y fui a la cocina. Mientras calentaba un poco de agua, escuché voces afuera, voces jóvenes, risas, y una voz conocida, seca, impaciente. Era mi hijo, pero no estaba solo. Corrí la cortina con discreción. Ahí estaba él, parado frente a la puerta, con su esposa y 2 personas más que no reconocí. Un hombre trajeado y una mujer con una carpeta amarilla bajo el brazo. Mi corazón dio un vuelco. No hizo falta adivinar quiénes eran. Eran funcionarios de la residencia. Gente enviada para evaluar mi traslado. Gente que miraba a los ancianos como números, cupos, plazas, no como vidas enteras. Sentí que el estómago se me comprimía. Mi hijo estaba a punto de hacer algo imperdonable, y lo iba a hacer frente a otros. La humillación no iba a ser privada, iba a ser pública. Respiré hondo y abrí la puerta. La luz de la mañana me golpeó en los ojos, pero no bajé la mirada. A cierta edad, la dignidad es un escudo que se sostiene incluso con manos temblorosas. «Buenos días, mamá», dijo él, sin afecto, sin calidez, sin nada, como si yo fuera la vecina, como si no me hubiera parido el alma para criarlo sola. La mujer de la carpeta me sonrió con esa sonrisa profesional que no dice nada. ¿La señora María del Rosario? Asentí, aunque el nombre se me clavó como un recuerdo olvidado. María del Rosario, yo. La mujer que trabajó 40 años para sostener una casa que ahora querían arrebatarme.
Venimos a hacer una evaluación inicial. Su hijo nos solicitó una visita para revisar sus condiciones de salud y vivienda antes de su traslado. Traslado. Una palabra que en su boca sonó a desalojo. Mi hijo ni siquiera me miró. Solo cruzó los brazos, como quien supervisa un trámite. La gente comenzó a detenerse en la acera. 2 vecinas, un hombre del puesto de frutas, incluso un par de jóvenes que pasaban en bicicleta se quedaron mirando. Porque nada llama tanto la atención como ver a una anciana siendo tratada como una carga. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Las lágrimas son un lujo que no pienso derrochar frente a quien no las merece. La mujer de la carpeta dio un paso hacia adelante. ¿Podemos entrar, señora? Necesitamos revisar el interior de su casa. Mi casa, ese espacio que construí con esfuerzo, con sacrificio, con noches enteras cosiendo ropa para poder pagar las paredes que hoy querían inspeccionar como si fueran basura vieja. Mi voz salió suave, pero firme. No. Ella parpadeó. Mi hijo frunció el ceño. Mamá, no hagas esto difícil, dijo él, como si yo fuese la culpable. Esto no es difícil, respondí. Esto es mi hogar, y no autorizo que nadie entre. La mujer del expediente volvió a abrir la boca, pero yo levanté una mano, delicada pero decisiva. No estoy enferma, no necesito evaluación ni traslado, necesito respeto. Un murmullo recorrió la calle. Las vecinas se miraron entre sí. Una de ellas, Rosa, cruzó los brazos con desaprobación evidente, pero no hacia mí. Hacia mi hijo. La humillación que él había querido que fuera mía estaba comenzando a reflejarse en él. Mi nuera apretó el bolso contra su pecho y dijo en voz baja: Rosario, no exageres. Esto es por tu bien, por mi bien. La frase favorita de quienes quieren controlar tu vida. Entonces, mi hijo levantó la voz. Ya basta, mamá. No puedes vivir sola. Eres una carga y no voy a seguir con esto. La calle entera escuchó. El vendedor de frutas se quedó helado. Una señora mayor se llevó las manos al pecho. Y yo sentí como si el aire me golpeara en el rostro. Una carga. Así me había llamado, después de todos mis sacrificios, después de mis años cosiendo hasta sangrar los dedos, después de sostenerlo cuando su propio padre los abandonó, después de todo. Mi voz salió más baja que un susurro, pero fue suficiente para que todos escucharan. No soy una carga, hijo. Soy tu madre. Él me miró con una mezcla de rabia y vergüenza, como si yo fuese el obstáculo entre él y su libertad. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La señora Rosa, mi vecina de años, se adelantó. Qué vergüenza, Julián. Tu mamá te dio la vida, y tú, así la tratas delante de todos. Dios está viendo, muchacho. Mi hijo abrió la boca, pero no pudo responder. La humillación ya no era mía, era suya. Y mientras lo observaba, con el pecho estrujado pero erguida, comprendí que algo dentro de él había empezado a quebrarse. Él creía que ese día sería el principio de mi fin, pero estaba equivocado. Ese día sería el principio de su revelación. Después de que los funcionarios se marcharon, después de que las vecinas regresaron a sus casas murmurando indignación, y después de que mi hijo se alejó sin siquiera mirarme, la calle quedó vacía. Pero dentro de mí, algo ya no estaba vacío. No era valentía, tampoco era rabia. Era algo más profundo, más antiguo, algo que había dormido por años bajo capas de obediencia, silencios forzados y decepciones acumuladas. Se llama dignidad. Y esa tarde, mientras cerraba la puerta de mi casa, sentí que despertaba. No lloré, no grité, no temblé. Solo me quedé quieta en el pasillo, respirando despacio, sintiendo cómo el eco de lo que había pasado se acomodaba dentro de mí, como una herida que por fin acepta que debe cicatrizar. Me dirigí a la sala, y allí, en medio del silencio, me permití recordar algo que había olvidado. Yo no siempre fui esta mujer pequeña, frágil, cargosa, como algunos adolescentes llaman a los viejos.
Hubo un tiempo en el que trabajé de madrugada y regresé sin dormir para llevar a mi hijo a la escuela. Un tiempo en el que limpiaba oficinas con un trapo en la mano y esperanza en el corazón. Un tiempo en el que sostuve una familia sola, sin quejarme, sin pedir nada, sin esperar que el mundo me abrazara. Esa memoria me llegó tan nítida que tuve que sentarme. En la pared todavía colgaba una fotografía antigua. Yo joven, con las manos manchadas de tinta y mi hijo pequeño abrazado a mi pierna. Yo lo miraba con ternura en esa imagen. Él me miraba con amor. ¿Dónde se había perdido ese puente? ¿Quién lo había cortado? ¿Quién había sembrado tantas distancias? Porque el hijo que me gritó, «Eres una carga», no era el niño de esa foto. No era el niño que me esperaba en la ventana cuando volvía cansada del trabajo. No era el niño que dormía acurrucado en mis brazos cuando tenía miedo de las tormentas. Algo, o alguien, había moldeado otro hombre distinto, y yo necesitaba saber quién. Me levanté del sillón con un suspiro largo. El cuerpo envejece, sí, pero el espíritu, cuando se enciende, encuentra maneras de sostenerlo. Caminé hacia la habitación y abrí el pequeño cajón de la mesita de noche. Allí, bajo un pañuelo bordado, estaba mi pequeño diario negro. Ese cuaderno donde escribí años de dolor, palabras no dichas, decepciones que nunca compartí. Y también pistas, fechas, momentos que empezaban a cobrar sentido ahora que veía el rompecabezas desde otra perspectiva. Lo abrí. En la primera página, con letra temblorosa, había escrito meses atrás: «Mi hijo cambia cuando está con ella. No sé por qué, no sé qué le dice, pero deja de mirarme igual». Leí esa frase una y otra vez. Ella, mi nuera, siempre tan amable cuando había gente mirando, siempre tan atenta cuando le convenía, pero siempre tan fría conmigo cuando estábamos a solas. Recordé conversaciones pasadas, ciertos comentarios suyos disfrazados de preocupación, insinuaciones de que yo ya no podía más, recalcar que yo necesitaba ayuda, que merecía descansar. Pero detrás de esas palabras amables había algo venenoso. Me senté en la cama y dejé el diario a un lado. Esa mujer no quería cuidarme. Quería apartarme, y mi hijo estaba atrapado entre sus manos sin darse cuenta. Tomé un segundo aire, no para llorar, sino para pensar. Porque cuando una madre es empujada al borde, descubre que hay fuerzas que no sabía que tenía. La fuerza interior de una mujer mayor no ruge, pero tampoco muere. Se reconstruye, se afila, se vuelve estrategia. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, empecé a planear. Fui hasta el armario del pasillo. Allí, detrás de manteles viejos, había una caja metálica que guardaba desde hacía décadas. La tomé y la llevé a la mesa. Dentro había carpetas antiguas, comprobantes, títulos, escrituras, documentos que mi hijo ni siquiera sabía que yo tenía. Los toqué uno por uno, como si fueran piezas de un espejo roto. Y entonces entendí algo. Antes de que ellos decidieran mi futuro, yo debía entender mi pasado y proteger mi presente. Guardé los papeles con cuidado, cerré la caja y la escondí en un lugar donde nadie, absolutamente nadie, la encontraría. Fue allí, en ese instante, que me prometí algo. No iba a permitir que me arrancaran de mi hogar. No iba a permitir que me catalogaran como una carga. No iba a permitir que mi vida fuera decidida por otros. Me miré las manos, viejas, sí, arrugadas, sí, pero aún capaces de sostener mi destino. Al final del día, cuando apagué la luz, supe que algo en mí había renacido. Una voz interna que llevaba años dormida. Una voz que decía: «Prepárate, porque la verdad viene y ya no estás dispuesta a callar». Esa noche casi no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo mi mente trabajaba más rápido que mi dolor. La humillación pública, la visita inesperada,
la mirada fría de mi hijo, la presencia invasiva de mi nuera, todo eso dejó de ser simplemente un golpe. Se convirtió en una alarma. Yo, una mujer mayor que todos subestimaban, había despertado, y cuando una mujer que ha sido silenciada durante años abre los ojos, el mundo a su alrededor empieza a temblar. Al amanecer, preparé un café fuerte y me senté a la mesa con mis documentos. La caja metálica estaba abierta frente a mí. El olor del papel antiguo, de las carpetas amarillentas, me trajo recuerdos que pesaban, pero también me trajeron algo más valioso: claridad. Entre todos los papeles, había uno que nunca mencioné a mi hijo: la escritura de un pequeño terreno que heredé de mi madre décadas atrás. Un terreno que él creía vendido. Un terreno cuyo valor había aumentado con los años. Ahí estaba la raíz. Ahí estaba la razón del apuro. Ahí estaba el verdadero motor de la preocupación de mi nuera. Ellos no querían mandarme a un asilo por mi bienestar. Querían hacerlo para poder maniobrar mis bienes sin mi presencia estorbando. Sentí un escalofrío tibio, una mezcla de indignación y comprensión amarga. Esta no solo era una traición, era un movimiento calculado. Cerré la caja lentamente y entonces lo decidí. Tenía que protegerme. Y tenía que hacerlo en silencio, como solo lo hacen las mujeres que han aprendido a resistir en la sombra. Tomé mi bolso, me puse un suéter limpio y salí de mi casa. No avisé a nadie. No dejé nota. No quería que mi hijo ni su esposa supieran a dónde iba. El camino hasta el centro del pueblo fue corto, pero cada paso parecía llevarme más lejos del papel de mujer sumisa en el que me habían colocado. La gente pasaba a mi lado sin saber que yo cargaba un plan entero dentro del pecho. Llegué a una pequeña oficina con una placa vieja en la puerta. Lic Valeria Hernández, abogada. La conocía desde hacía años. Una mujer seria, discreta, de esas que saben guardar secretos ajenos como si fueran propios. Toqué la puerta. Ella abrió casi de inmediato. «Doña Rosario, qué sorpresa». «Necesito hablar con usted», dije, sin rodeos. Ella me hizo pasar. Su oficina olía a papel nuevo, tinta y café recién hecho. Me ofreció asiento y cerró la puerta con llave. «Dígame, ¿qué sucede?» Saqué la caja metálica de mi bolso y la coloqué sobre el escritorio. Ella levantó una ceja, sorprendida. «Quiero proteger todo esto». «¿Proteger de quién?» «De mi propio hijo». Su expresión cambió. Se volvió más seria, más tensa. «Explíqueme todo, por favor». Le conté desde el principio. La visita de los funcionarios, la presión para enviarme a un asilo, la presencia de mi nuera en mi casa sin permiso, el sobre escondido, el documento faltante, la humillación pública, todo. Y mientras hablaba, Valeria tomaba notas con rapidez. «Doña Rosario, lo que están intentando es control de patrimonio. Si usted acepta ser trasladada a una residencia, ellos podrían gestionar sus bienes con mucha más facilidad». Asentí. Lo sabía. Mi corazón lo sabía mucho antes que mi mente. «No quiero luchar con mi hijo», dije suavemente. «Solo quiero que la verdad salga a la luz, cuando sea el momento». «¿Qué quiere hacer?» Respiré hondo. Me temblaron un poco las manos, pero mi voz salió firme. «Quiero hacer un nuevo testamento. Quiero dejar constancia de lo que realmente poseo. Y quiero designar a alguien de confianza para manejar mis decisiones en caso de que ellos intenten algo más». Valeria asintió. «Es lo más inteligente. ¿Quiere que su hijo se entere?» «No, no todavía. No hasta que todo esté firmado, sellado y a salvo». Ella abrió su agenda y comenzó a trabajar. «Necesitaré copia de sus documentos. También prepararemos una carta sellada que usted solo entregará cuando lo crea necesario». Bien. Pasamos casi 2 horas revisando papeles. Ella me explicó cada paso, cada firma, cada detalle legal que podría protegerme. Y en algún momento, mientras ella escribía, yo me quedé observando mis manos. Manos viejas, manos cansadas.
pero manos que aún podían defenderse. Cuando todo estuvo listo, Valeria guardó los documentos en un sobre grueso y los selló con firmeza. «Aquí está, doña Rosario. Esto es su seguro, su verdad, su defensa». Lo tomé con cuidado. Ese sobre era más que papel. Era la primera piedra de mi nueva vida. Al salir de la oficina, el sol comenzaba a bajar. La tarde tenía un color dorado, tibio, como si el cielo quisiera abrazarme después de tantos días oscuros. Caminé de regreso a casa con el sobre apretado contra el pecho. Y mientras avanzaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Porque aunque mi hijo había querido decidir por mí, y aunque mi nuera había querido empujarme hacia una esquina, yo tenía ahora algo que ellos no imaginaban: un plan, y un secreto que cambiaría todo. Regresé a mi casa con el sobre sellado apretado contra el pecho. Sabía que aquel documento era más que una protección, era una frontera. Una línea invisible entre lo que yo había sido hasta ese día y lo que estaba a punto de convertirme. Apenas crucé la puerta, sentí algo extraño, un silencio distinto. No era el silencio de siempre, era un silencio ocupado, como si alguien estuviera dentro, respirando despacio para no ser descubierto. Mi corazón, que hace años no se aceleraba así, comenzó a golpearme el pecho. Me quedé quieta en el pasillo. Escuché. Sí, alguien estaba ahí, y entonces lo oí. El murmullo apagado de dos voces, una masculina, una femenina, mi hijo, mi nuera, hablando en mi sala. Me acerqué lentamente, cuidando que el piso no delatara mis pasos. Sus palabras se hicieron más claras. «Tenemos que hacerlo ya, Julián, antes de que hable con alguien y arruine todo. No lo va a hacer. Ella no es capaz». «¿Estás seguro? Hoy se te enfrentó delante de todos. ¿No viste cómo te dejó en ridículo? Esa vieja puede arruinar lo que hemos planeado». «Esa vieja», eso dijo ella. La mujer a la que yo abrí la puerta tantas veces. La mujer a la que intenté querer por mi hijo. Tragué saliva. Mi hijo respondió con un tono que no le conocía. «Cálmate, no va a pasar nada. Ya solicité el traslado al asilo. En cuanto firme los papeles, todo quedará a mi nombre». «A tu nombre», susurró ella. «Pero en realidad será para ambos, ¿verdad?» Hubo un silencio breve, tenso, incómodo. Mi hijo no respondió de inmediato. Ella volvió a hablar, más fría. «Julián, no olvides que fui yo quien te consiguió el contacto del abogado que quiere comprar el terreno. Si tu madre sigue aquí, jamás podremos venderlo». «Ya lo sé», dijo él, molesto. «Pero me pediste tiempo. Ella se ha puesto difícil. Pues hazla firmar». «¿Y cómo quieres que lo haga?» «Haz lo que sea necesario. Ella confía en ti. Úsalo». Sentí que mis rodillas fallaban. Me apoyé en la pared. El sobre sellado en mi mano parecía arder. Todo encajó. Cada gesto, cada palabra, cada intento de sacarme de mi vida, de mis cosas, de mi hogar, mi hijo, mi propio hijo. Estaba dispuesto a usar mi amor como arma contra mí. Y entonces, mientras las voces seguían, escuché algo que me desgarró más que todo lo anterior. «Si ella no firma», dijo mi nuera, «siempre existe la opción de declararla incapaz. Está vieja, se le olvidan cosas, se confunde, cualquiera lo creería». Mi hijo no la contradijo, no la detuvo. No defendió mi nombre. Ese silencio suyo fue el golpe más cruel. Di un paso atrás, sin hacer ruido, luego otro. El piso parecía flotar, las paredes también. Era como caminar dentro de un sueño oscuro. Me escondí en mi habitación. Cerré la puerta con suavidad, me senté en la cama y respiré. Respiré como si el aire fuera una plegaria, como si la vida quisiera recordarme que aún quedaba algo por hacer. No lloré. Ya no había espacio para lágrimas. Ahora había espacio para la verdad. Y la verdad era simple. Mi hijo había dejado de ser mi hijo mucho antes de este día. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía una defensa que ellos no imaginaban. Tomé el sobre sellado. Lo guardé en un lugar aún más seguro que antes.
Y me dije, que sigan creyendo que soy débil, que sigan pensando que no entiendo. La revelación no será mía, será de ellos. Porque la máscara que mi hijo llevaba tantos años fingiendo sostener estaba a punto de romperse, y lo haría justo frente a mí. Me quedé en mi habitación un largo minuto, respirando lentamente, sintiendo cómo la verdad recién descubierta se acomodaba dentro de mí como una piedra caliente. Mi hijo, mi propio hijo, no solo había querido enviarme a un asilo, había querido silenciarme, convertirme en un trámite, en un estorbo, en un obstáculo para su ambición. Y sin embargo, contra todo lo que ellos creían, yo no estaba derrotada. Abrí la puerta con calma. La casa estaba en silencio, pero aquel silencio no me intimidaba. Ahora era mi territorio, mi fortaleza. Mis pasos resonaron sobre las baldosas mientras me acercaba a la sala. Ellos estaban allí, de pie. Mi nuera revisaba algo en su celular. Mi hijo caminaba de un lado a otro, nervioso, sin darse cuenta de que ese comportamiento ya lo delataba. Cuando me vieron, ambos se tensaron. Fue mi hijo quien habló primero. «Mamá, tenemos que hablar». Me detuve frente a ellos. La luz de la ventana me iluminaba el rostro. Sentí cómo mis arrugas parecían brillar, no de debilidad, sino de toda la vida que había cargado sola. «Sí, hijo, tenemos que hablar», repetí. Mi nuera intercambió una mirada con él, una mirada que decía más que 1000 palabras. «Contrólala, haz que firme, acaba con esto». Pero ninguno de los dos esperaba lo que estaba por pasar. Me senté lentamente en mi sillón, el mismo donde pasé años consolando a mi hijo, curándole las rodillas peladas, celebrando sus cumpleaños solos cuando ni sus amigos se acordaban. Y con voz tranquila dije, «Ya sé lo del asilo, sé que vinieron los funcionarios, sé que tú los llamaste». Mi hijo tragó saliva. «Mamá, es por tu bien». «No, no es por mi bien», lo interrumpí. «Es por tus planes, por ese terreno que crees que te pertenece, por ese dinero que no has ganado». Él se quedó pálido. Mi nuera apretó el celular. «¿Cómo supiste eso?», balbuceó ella. «Porque ustedes no saben esconder su avaricia. Porque esta es mi historia real, y yo he vivido demasiadas cosas para no reconocer una traición cuando la tengo frente a mí». Ambos quedaron inmóviles. Entonces me incliné hacia adelante, con el dolor de mis rodillas recordándome cada año vivido, pero también con la fortaleza que solo una madre herida puede tener. Los escuché hablar en esta misma casa. Los escuché decir que yo era una carga, que me harían firmar lo que ustedes querían, que me declararían incapaz si fuera necesario. Mi hijo bajó la mirada, mi nuera apretó los labios, y yo seguí. Pero cometieron un error. Pensaron que yo no tenía a nadie. Pensaron que estaba sola. Pensaron que no sabía protegerme. Saqué un pequeño sobre de mi bolso, no el original, una copia sellada. Lo coloqué sobre la mesa. Este es el testamento actualizado, el que firmé esta mañana, el que deja constancia de todo lo que poseo, y sobre todo, de quien no va a recibir nada mientras siga intentando destruir mi vida. Mi hijo se puso rígido. Mi nuera dio un paso hacia adelante, indignada. «No puedes hacer eso», soltó ella. La miré como nunca la había mirado, sin miedo. «Yo puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. Y tú ya no volverás a entrar a mi casa sin permiso. Nunca más». Ella abrió la boca para replicar, pero mi hijo levantó la mano, temblando. «Mamá, yo no quería. Su voz se quebró. Él, que hacía horas había permitido que me llamaran vieja, carga, estorbo, ahora estaba temblando como un niño. Se llevó las manos al rostro. Y entonces, por primera vez en años, cayó de rodillas frente a mí. «Mamá, perdóname. Por favor, yo no supe, no pensé». Sus palabras eran torpes, rotas, enredadas en su propia vergüenza. Mi nuera lo miró con incredulidad, incapaz de creer que el plan se desmoronaba así frente a una mujer que ella consideraba débil.
Me quedé en silencio un largo momento, y luego dije, yo no sé si algún día podré perdonarte. El perdón no se mendiga, se merece, pero esta será tu lección. Una que vas a cargar toda la vida. Él bajó la cabeza. Ella, furiosa, salió de la casa sin mirar atrás, y yo me quedé allí, con el corazón agrietado pero firme, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.